En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, para el abierto, en esta mañana de miércoles, aquí en Radio Madrid. Cristina de la Hoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y juntos en Radio Barcelona, Víctor Lapuente, buenos días. Hola, muy buenos días. Y Josep Ramoneda, buenos días. Hola, buenos días, sí, aquí muy juntitos. Claro, ¿no? Y además lo he hecho, porque Ramoneda, pobre, siempre está solo en Radio Exacto. Barcelona y Lapuente siempre está solo en Suecia, que hoy al menos tengáis compañía, que tengáis a alguien al lado. Que hay que solidarizarse. Vamos a empezar el análisis. Ahora iremos a toda la actualidad internacional y la actualidad política, pero primero me quiero detener. Ayer estuvo en Hora 25 el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y entre todas las preguntas, en todas las respuestas, en todo lo que contó sobre la situación económica del país, hubo una respuesta que esta mañana cuando lo escuchábamos nos ha llamado la atención, porque yo creo que es un síntoma o que refleja muy bien la situación política que vivimos en este momento en este país. Escuchen lo que dijo. Soy nuevo, con lo cual no sé si este diagnóstico es acertado o no, pero lo veo un poco como una partitura musical, donde tenemos notas musicales pero hay silencios, y las dos son importantes, ¿no? Y las dos se pueden interpretar. Y en este caso, efectivamente, hay un silencio atronador en los temas económicos por parte de la oposición. Me han hecho 0 preguntas en estos 3 meses en el Parlamento y en el Senado sobre temas económicos. 0. Me han hecho 0 preguntas, lleva 3 meses en el cargo y nadie le ha preguntado nunca, ni en el Congreso ni en el Senado, por cuestiones económicas. Hay que recordar que ayer, por ejemplo, se conocieron los datos del paro, buenos datos del paro, el arranque de la temporada turística ha sido bueno, el precio de la luz está más bajo que nunca, pero al ministro del ramo económico no le han hecho nunca ninguna pregunta referida a su materia, a la economía. Luego sí, que hay preguntas de comisiones de investigación, sobre la situación política, sobre la declaración de uno, la respuesta para la declaración de otro, pero al ministro de Economía no le han preguntado en 3 meses por ningún tema que tenga que ver con la materia que él trabaja, que es la economía. ¿Qué reflexión te sugiere esto que decía el ministro Ramoneda? Bueno, pues muy sencillo, no solo podrían ser 2 razones. Una, que la economía fuera muy bien y parece que no va mal, y que por esta razón la oposición no está muy interesada en hacer preguntas, porque fácilmente le podrían rebotar en contra. Y otra, que es la complementaria de esta, es que la oposición ni siquiera se la mira a la economía a la hora de llegar al Parlamento, porque, como hemos visto desde hace mucho tiempo, el señor Núñez Feijóo, que dijo que venía a la política para sacarla del enfrentamiento de la hipérbole, pues se ha dedicado sistemáticamente al enfrentamiento y a la hipérbole. Y claro, para estas cosas hay otros temas mucho más fáciles que la economía, que requieren pues una cierta demostración si se quiere combatir una resolución o una propuesta del gobierno, ¿no? Es curioso, Cristina, porque la economía es lo que nos afecta directamente a los ciudadanos. Es decir, los problemas de los ciudadanos básicamente o empiezan muchos de ellos por problemas económicos, Cristina. Pues eso indica el interés por los ciudadanos. Exacto, que tiene es curioso que sería una materia que tendría que estar en el centro del debate, con propuestas, con lo que fuera, y es inexistente, Cristina. Pues bueno, yo creo que es muy sintomático del nivel de debate que tenemos en este país, absolutamente polarizado, y lo que se nos viene encima, porque no solo abordamos un trimestre con 3 consultas electorales, sino que ha arrancado con la constitución de 2 comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado, que yo siempre soy muy crítica con las comisiones parlamentarias, que además se van a retroalimentar mutuamente. Esto va a ser una especie de escalada. Normalmente de ahí vienen en circo de debate político. El interés real por investigar nada, ya sabemos cuál es. El guión prefijado por todos los grupos políticos ya sabemos cuál es. Las conclusiones a las que van a llegar los distintos grupos políticos ya sabemos cuáles van a ser. Y lo que vamos es asistir, pues eso, a una especie de competencia de quién llama a quién y de qué manera y de qué forma. Entonces no creo que esta situación se vaya a reconducir, ni mucho menos en los próximos meses. Será interesante ver si esta situación también se reproduce en los parlamentos autonómicos. Gobierne quien gobierne, es decir, si la economía interesa y la situación económica interesa en la medida de la competencia de cada administración. Y en todo caso, lo que sí me llama la atención, yo puedo entender que el PP o Vox no quieran que el PSOE no tenga autobombo, pero hay otros socios, hay otros grupos parlamentarios en el Congreso que pueden preguntar al señor Cuadrado, ¿no? No le pregunta al PNV, no le pregunta...
Perdón, al señor. Yo esta mañana le he llamado Campo. Es decir, Lo siento. Carlos Cuerpo, que nos quede claro cómo se llama el ministro de Economía. Cuerpo, perdón, el ministro Cuerpo. No sé, no le ha preguntado el PNV. El PNV, el tema económico le suele interesar mucho. URC, que gobierna un territorio muy importante con un gran peso empresarial. Es decir, que tampoco ni siquiera tus propios socios te permitan cierto autobombo me resulta llamativo. Víctor. Estoy muy de acuerdo. Que a lo mejor estaba pensando, a lo mejor es un síntoma que nosotros no nos acordemos de su nombre, ¿eh? O sea, hay algo. Es revelador de que no nos interesa, ¿no? Sí. Y realmente, bueno, en economía en general solo se habla cuando va mal o cuando el índice de confianza del consumidor cae 2 meses, enseguida llega a los titulares, pero si sube durante 11 meses seguidos, como ha ocurrido, pues nadie se acuerda de eso. Pero como comentaba Josep y Cristina, creo que hay un interés político, ¿no? Es cierto que están más interesados, sobre todo los partidos de la oposición, en el fango político que en la sustancia económica y lanzarse este tipo de ataques en estos temas que, pues bueno, sobre las relaciones de la esposa del presidente del gobierno, etcétera, temas que son estériles para los ciudadanos, pero son muy fértiles para los políticos. La economía española va bien y yo creo que eso reivindica 2 cosas. Están cayéndose 2 mitos que ha sostenido la derecha durante muchos años. El primero es que este es un gobierno izquierdista bolivariano. No lo es. No lo es en absoluto. Y es que si Europa nos tira las orejas a los españoles, no es porque estemos atacando, yendo contra los empresarios, sino todo lo contrario, ¿no? Esta semana el Comité Europeo de los Derechos Sociales consideró que el despido en España, al ser relativamente asequible y relativamente de bajo coste, no se ajusta a la Carta Social. Es decir, podríamos ser todavía más de izquierdas y no pasaría nada. En Europa no nos dirían nada. Es decir, nuestro izquierdismo no ha sido, del gobierno no ha sido negativo, y esto hay que ponerlo en valor, y creo que el propio gobierno, los propios socios, como comentaba Cristina, deberían subrayarlo mucho más. Y en segundo lugar, otro mito de la derecha es la fragilidad de la coalición de gobierno. Pues si miramos a lo largo de la historia de España, comprobaremos la paradoja de que cuando existe un gobierno con mayoría absoluta, en teoría un gobierno que puede tomar las mejores decisiones económicas porque no tiene ningún tipo de restricción por parte de los socios parlamentarios, se acaban imponiendo reformas laborales que luego el siguiente gobierno cambia. Por el contrario, cuando están en minoría es cuando hay más diálogo con los agentes sociales, cuando se alcanzan consensos que duran mucho más, paradójicamente. Por lo tanto, yo reivindico un poco el izquierdismo de este gobierno y el hecho de que esté gobernando en minoría, que son, insisto, 2 tabús, 2 mitos y dos constructos que ha hecho la derecha para intentar atacar a este gobierno en economía. Se le puede criticar en muchas cosas, pero yo creo que en esto, pues la hoja de servicios es fantástica. Es fantástica porque, sobre todo, yo creo que se ha logrado ese equilibrio muy bueno entre la tradición que recoge ahora el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de Nadia Calviño, de rigor presupuestario, y por otro lado, pues la iniciativa política de Yolanda Díaz subiendo el salario mínimo interprofesional, etcétera. Esa combinación entre la política aburrida que sigue los criterios de Bruselas y la política de izquierdas que trata de proteger a los trabajadores, pues yo creo que ha conseguido pues algo muy positivo para el crecimiento económico y también para la lucha contra la desigualdad. Pero Víctor, no digo, también le cuesta al gobierno imponer, no me gusta la palabra porque se da muy manida, pero imponer este relato sobre las bondades de la economía en este país. Es decir, si fuéramos capaces de encapsular la situación, y tú lo decías ahora, si fuéramos capaces de encapsular la situación económica del país y nos abstrayéramos de todo el ruido que hay alrededor, que es un ruido inmenso y que no nos lleva a ningún sitio, objetivamente los datos son buenos, la situación económica de este país está bien, en algunos aspectos mucho mejor que otros países europeos, pero ¿por qué le cuesta tanto al gobierno que esto forme parte de la agenda política y de la agenda ciudadana? Porque tampoco los ciudadanos yo creo que están por ahí. Bueno, yo creo que hay una querencia al fango en la oposición, pero también en el gobierno, o al menos en algunas de las voces más presentes en los medios de comunicación por parte del gobierno. Yo creo que consideran que se puede sacar mucho atacando, pues no sé, a Ayuso o a quien sea, en lugar de poner sobre la mesa lo que comentas ahora, los datos. Casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Crecemos 5 veces más que la economía alemana. Tenemos, evidentemente, problemas. Yo creo que es ahí donde el Partido Socialista no quiere meterse, porque dirán, bueno, pues seguimos liderando el paro juvenil en Europa, o hay un problema industrial en toda Europa, también la industria española pues está sufriendo, simplemente que nuestra economía depende más de los servicios, etcétera. Podemos entrar en muchas matizaciones, pero yo creo que el ciudadano agradecería una discusión sobre esos matices y viendo que en conjunto la situación evoluciona mejor, pero yo creo que los asesores de comunicación del gobierno quieren
prefieren enfatizar los mensajes fáciles de ataques directos a la oposición más que estos mensajes un poco más complejos, pero yo creo que la ciudadanía los entiende porque al final la ciudadanía está preocupada por su bolsillo. Y no hay que olvidar el sistema político mediático, ¿no? Hay, hay unas relaciones, unos contactos, unas estructuras, unos territorios oscuros o no tan oscuros entre el espacio mediático y el espacio político que determinan mucho estas cosas. Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en que se dé tanto protagonismo a determinados temas y tampoco a otros. Y la economía es verdad que si no es para decir que va muy mal o que hay una crisis enorme o cuantas cosas de estas, por un lado es difícil de explicar de cara a la ciudadanía como noticia, digamos, ¿no? Y por otro lado, pues no satisface a veces los intereses de muchas partes, ¿no? Por tanto, es evidente que el gobierno podría aprovechar más, pero no es fácil que aproveche más. Su fuerza, finalmente, es esta, que la economía funcione. Sí. Y mientras la economía funcione, siempre tendrá una cierta protección, pero nunca habrá una sobreactuación sobre ello. Probablemente, no sé, puede que sea un complejo de los dirigentes políticos, pero que tiene que ver, a mi entender, con el contexto mediático-político del país, ¿no? Cristina. Independientemente de la responsabilidad o no que podamos tener los medios de comunicación, que muchas veces también la tenemos, yo creo que hay una evidencia que tanto el debate de investidura de Pedro Sánchez como la conformación del gobierno con la incorporación de determinados perfiles políticos dejó claro cuál era el diseño de legislatura que se planteaba el gobierno, y era una legislatura de confrontación que necesita para justificar sus pactos. Entonces, si tú dices que tomas determinadas decisiones, léase la ley de amnistía, para frenar al adversario, al enemigo, tú necesitas ir a un discurso de confrontación y de enfrentamiento. No a un discurso normalizado de que la economía va bien y va a seguir yendo bien. Además, en los próximos 2 o 3 años, yo últimamente he tenido ocasión de hablar con responsables de grandes bancos de este país y ellos mismos hacen un diagnóstico bastante positivo. Hablan de que las familias están poco endeudadas, de que la situación va bien, de que no se produce morosidad en los pagos, es decir, son optimistas, al margen de las grandes debilidades que tenemos, como el tema, por ejemplo, de la enorme deuda pública, que eso va a lastrar a futuro. Pero esta es una legislatura que se diseña de confrontación porque es la manera en la que el propio gobierno justifica sus cesiones a partidos como Junts. Sí, Cristina. Sí, Cristina, creo que tiene razón, ¿no? Que la diseñan así, pero ¿no crees que la diseñan más mediáticamente que sustantivamente? Es decir, creo que el gobierno confía más en sus palabras agresivas contra la oposición que en sus propios hechos de la buena gestión económica. Sí, pero Víctor, es que hay hechos muy complicados de explicar. Yo creo que, por ejemplo, la ley de amnistía es un salto cualitativo que se ha producido en este país muy importante y necesita, yo creo que en muy buena medida disimular eso. Víctor. En todo caso, sí, la mejor manera de disimularlo sería enfatizando el buen desempeño económico. Creo que sería la mejor manera, ¿no? Porque yo también soy crítico con la amnistía, pero no puedo ser crítico porque creo que los hechos hablan por sí solos sobre el buen desempeño de la economía española. Creo que el Partido Socialista también tiene una cierta, no diría modestia, más bien timidez a la hora de enfatizar una de las grandes bondades o virtudes de este gobierno, que es el respeto escrupuloso a la competencia, con Nadia Calviño y ahora con el ministro Cuerpo, como auténticos guardianes del mercado, de intentar mantener la competencia entre las empresas, y que es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea y de las democracias capitalistas. Y yo creo que eso, en conjunción, como lo comentaba antes, con los logros sociales logrados por la perseverancia de Yolanda Díaz de subir el salario mínimo de 700 euros, que hay que pensar que estaba a 700 euros hace 5 años, que era absolutamente indecente, ahora a 1.100, que es algo más decente o bastante más decente, pues me parece que son logros suficientes para tapar la amnistía o cualquier otra cuestión. Pero el propio gobierno no quiere hacerlo porque creo que no quiere vender de nuevo este conflicto interno, que es un conflicto muy virtuoso entre el espíritu de Nadia Calviño, por decir una manera, y el espíritu de Yolanda Díaz, que ha conseguido mantener la competencia de los mercados, que España sea un
país atractivo para los inversores y al mismo tiempo que sea atractivo y bueno para los trabajadores. Voy a hacer una pausa, después retomaremos el análisis político, pero voy a hacer una pausa y a la vuelta nos iremos con las novedades de Oriente Medio y después, insisto, volveremos porque ayer hubo esa propuesta de pregunta para un referéndum lanzada por Pere Aragonés y después también quiero hablar con vosotros del archivo de la causa que está abierta contra la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:48 de la mañana, 7:48 en Canarias, en el abierto Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y Cristina de la Hoz. Les decía que nos íbamos a ir con las últimas novedades en Oriente Próximo porque es la noticia y es la foto que verán en todas las portadas de la prensa, no solo la nacional, también en la internacional, y apertura de los informativos, ese vehículo de la ONG World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, con un agujero limpio, enorme, en el techo del vehículo por el impacto directo de un misil junto al logo de la ONG. Dice Israel que fue un error, que no fue intencionado. Pablo Morán, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Hola de nuevo. Y además dice que no tendría que haberse producido un ataque como ese. Dice Israel que identificó mal el convoy. Claro, Israel está tratando de capear el daño reputacional y la pérdida de apoyos que le va a provocar este ataque. Es excepcional que Netanyahu salga a comentar bombardeos de su ejército. Pero lo ha hecho esta vez para decir que no fue intencionado, que estas cosas pasan en la guerra. Antes que él había expresado sus condolencias el portavoz del ejército. I just spoke to WCK founder, Chef José Andrés
Lo hacía en este videocomunicado, mano en el pecho, prometiendo una investigación independiente sobre lo ocurrido. Las primeras conclusiones las hemos conocido esta madrugada. Y apuntan, como decías, a un error en la identificación de ese convoy de World Central Kitchen, que iba bien identificado. Se ve en esa fotografía a la que aludías, con el logo de la organización en el techo del coche. Y de hecho habían comunicado al ejército israelí su ruta. Lo que sabemos, y ha adelantado el diario Haaretz, es que un equipo militar que controlaba un dron israelí sospechó de uno de los ocupantes de ese convoy y lanzó no uno, sino 3 misiles. El último, el definitivo, mientras el equipo trataba de ayudar a los heridos por los primeros misiles. Por todo esto y por muchos precedentes, Israel tiene poco crédito para imponer su relato sobre lo ocurrido, y la gran duda que se abre es si realmente los mandos del ejército israelí controlan a sus soldados. De hecho, el diario Haaretz, lo apuntaba Bayo en la prensa a las 7:30, informa hoy sobre las dudas de algunas fuentes militares que acusan a los comandantes en Gaza de hacer literalmente lo que les da la gana, Ángel. A partir de aquí, Pablo, la condena internacional ha sido prácticamente unánime. No parece que la comunidad internacional se crea todas estas explicaciones, estas versiones que ha ido dando Israel. Estados Unidos, de hecho, su aliado, Estados Unidos, ha sido el más contundente con su propio socio esta madrugada. Claro, contundencia que no termina de traducirse en hechos concretos porque Estados Unidos sigue transfiriendo armas y bombas a Israel, pero sí, Biden por escrito se ha declarado indignado. Horas antes, Anthony Blinken reclamaba una investigación a Israel. Que sea rápida, minuciosa, imparcial. Desde Reino Unido, con 3 víctimas en este ataque, su primer ministro, Rishi Sunak, también reconocía el impacto y la tristeza que sentía por lo ocurrido y ha convocado, de hecho, al embajador israelí en busca de información. El tema ha llegado esta noche al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la ONU, precisamente, recuerdan que casi 200 trabajadores humanitarios han muerto en ataques de Israel de este tipo. Ya no es tan excepcional lo ocurrido con World Central Kitchen. Y de ahí este mensaje del portavoz de Naciones Unidas: dejen hacer su labor a los trabajadores humanitarios, reclamaba. Desde Naciones Unidas también me parece interesante el mensaje de la relatora Francesca Albanese, la misma que la pasada semana denunció los indicios de genocidio en Gaza. Ha pedido en un mensaje en redes, Ángels, dar un paso más, plantear sanciones contra Israel para acabar con la impunidad, dice, con la que actúa y que, según ella, le permite cruzar todas las líneas rojas posibles. De momento, sin duda, la que sufrirá es la población gazatí, porque World Central Kitchen y otras organizaciones y países que estaban explorando esa vía marítima para llevar comida a Gaza, pues han suspendido sus operaciones hasta que Israel aclare lo que ha pasado. El mensaje, por tanto, ha calado y quizás, visto lo visto con el tema de la ayuda humanitaria en Gaza, eso es precisamente lo que se intentaba. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Me agarro a esto último que decía Pablo, cuando dice esto es quizás lo que se intentaba. No entra ayuda humanitaria a Gaza, nos lo dicen los responsables de las ONGs que están trabajando ahí, como Médicos Sin Fronteras. No se puede denominar ayuda humanitaria el poquito goteo de camiones que entran por alguno de los pasos fronterizos. Lo que estaba haciendo esta ONG era llevar ayuda humanitaria, y el ataque, del que tiene que dar muchas explicaciones Israel, Cristina, es un ataque directo a la ayuda humanitaria, que parece que es lo que molesta a Israel. El responsable de UNICEF ha dicho que este no es el primer ataque contra convoys humanitarios. Lo que ocurre es que este tiene una especial trascendencia por ser quien es el personaje muy conocido, y no solo que es español, sino que tiene un grado de conocimiento internacional y estadounidense muy importante. Hombre, si esto se convirtiera en un punto de inflexión para forzar de alguna manera a Israel, pues bueno, dentro de la atrocidad y del horror y de los 7 cooperantes fallecidos, pues mira, podría traer hasta algo bueno, pero yo tengo serias dudas. Incluso se hablaba de la posibilidad de sanciones. Se ha dejado a Israel llegar demasiado lejos, o sea, las matanzas indiscriminadas, los niños muertos, los hospitales atacados. ¿Cuál es el objetivo? La embajada iraní, además, parece que no solo es que rebaje, ¿no?, la intensidad de los ataques, sino que parece querer implicar a más países de la zona, ¿no? Es lo que me llama poderosísimamente la atención. Que todos sospechamos, que todos sabemos, que todos podemos tener la certeza de que Irán también está alimentando por su parte este conflicto, sí, porque es una zona geoestratégica, ha sido tradicionalmente una zona geoestratégica muy caliente.
pero que ya explícitamente parezca que quieras que esto se convierta en un conflicto de mayor entidad y que traspase las fronteras de Gaza y de Israel, es enormemente preocupante. Pero sinceramente no sé si alguien puede parar a Netanyahu. Claro, lo ignoro. Con el añadido de que la contundencia de las condenas, como escuchábamos ahora de Estados Unidos, se queda en eso, en la contundencia de la condena. Ramón, ¿de ahí vas a hablar tú? Hace tiempo que Netanyahu ha perdido la noción de límites y esto lleva ya a un extremo que lo hace insoportable, digamos, ¿no? Y ahora sería el momento en que quienes no han querido dar el paso de marcarle posición y de imponerle alguna exigencia, y especialmente Estados Unidos, que es quien puede hacerlo, debería tomar alguna iniciativa. Yo creo que Biden no se puede quedar callado como si nada hubiese pasado y que de alguna manera u otra se tendrían que forzar cambios en Israel. Netanyahu está agotando las posibilidades de lo creíble y de lo defendible, y aparte de que más se va descubriendo que las cosas son mucho más graves de lo que nos imaginábamos, ¿no? Ahora ya no son los ataques el ataque de ayer, sino que resulta que 200 humanitarios han muerto en este... Sí, 200 trabajadores de ONGs. Por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que es un momento en que es realmente muy positivo que se tomen posiciones claras, y en este sentido creo que el presidente Pedro Sánchez ha tomado una línea y una posición que deberían seguir muchos de los líderes de los países occidentales, ¿no? Está pedir explicaciones, pedir contención, pedir el reconocimiento del Estado palestino, decir claramente que no hay cosas que no se pueden tolerar y que Occidente no puede dejar pasar. Y este es el punto en el que estamos. Hay que ver si esta tragedia es un punto de inflexión o no, pero claro, también es paradójico que nos escandalizamos, y más que nunca cuando los afectados son gentes que vienen de nuestras tierras, y seguimos minimizando los 30.000 muertos que ha habido en Gaza, ¿no? O sea que no es nada nuevo. Lo que sí que es que lo que ha ocurrido pues es una ocasión de que la reacción internacional se produzca y de que alguna cosa tenga que cambiar en el Estado judío, ¿no? Déjame, Víctor, que vaya a publicidad. A la vuelta voy contigo, que tengo que hacer la pausa. A las 9 les contamos algunas novedades de la actualidad de la mañana.
Son las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Más novedades sobre la investigación de las mordidas en la Federación Española de Fútbol que les contamos a esta hora. Los pinchazos a los teléfonos de los investigados revelan el amaño del contrato para reformar la ciudad del fútbol de Las Rozas. Se presentaron 2 ofertas ficticias, Sergio. Hay que dárselo mascadito y que no parezca un copia y pega, dicen los implicados en estas conversaciones. Se trata de la reforma del Hotel de Las Rozas, para la que, según la Guardia Civil, se presentó una única oferta ganadora y 2 de mentira. Pedro Jiménez. Las comunicaciones intervenidas revelan el amaño para adjudicar a dedo el contrato de 1,3 millones de euros para reformar el hotel de la ciudad del fútbol de Las Rozas y que fue desbaratado cuando la UCO reventó la operación Brody. El delegado de la contratista Gruconsa, Ángel González Segura, pide por teléfono a un arquitecto que también está siendo investigado otras 2 empresas porque le dice: vamos a presentar 3 ofertas, la nuestra y 2 más. Añade que la federación se lo pide mascadito, que no parezca un copia y pega, y termina diciéndole que esto es lo que quieren, es que haya mucha diferencia en el precio y a tomar por culo, porque de lo contrario nos lo tiran para atrás en la Comisión Económica. En Belcaira d'Empordà, en Girona, los Mossos investigan la muerte de un niño y el ataque con arma blanca a su madre, que está herida. Buscan al autor de los hechos. Redacción en Cataluña, Sergi López. Los hechos han pasado durante la pasada madrugada en Belcaira d'Empordà, en la provincia de Girona. Según los datos que confirman los Mossos d'Esquadra, la persona fallecida es un menor. La madre del pequeño está herida y ha sido trasladada a un hospital. La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra está investigando el caso para intentar localizar y detener al autor de la doble agresión que, como decimos, le ha costado la vida a un menor. Además, la votación en el Pleno de Málaga ayer, en la que el PSOE ha presentado una moción para rechazar la exhibición de símbolos franquistas en la Semana Santa. La propuesta viene a raíz de la procesión, que salió con un estandarte con alusiones a Franco y al golpe del 36. PP y Vox han votado en contra de rechazar los símbolos franquistas en las procesiones. Ser Málaga, Nieves Egea. Yolanda Gómez, Vox; Toni Morillas, Confluencia de Izquierda Unida y Podemos; y Teresa Porras, Partido Popular. Y ustedes a mí no me van a dar lecciones, que precisamente son los que tienen asaltado todas las instituciones. Correos, Renfe, el Tribunal Constitucional Europeo. Señora Gómez, repita conmigo. Franco fue un dictador que dio un golpe de Estado, que sumió a este país en 40 años de dictadura fascista. Que ya está bien, señora Morilla, que yo cuando murió Franco tenía 15 años y usted tendría 10. Tras el tira y afloja, el alcalde Francisco de la Torre acabó diciendo que pedirá explicaciones a la cofradía que exhibió simbología franquista. De la crónica internacional, Ucrania ha reducido la edad de movilización de 27 a 25 años. Según varios medios internacionales, el presidente Zelensky ha firmado la nueva ley. La medida permite potencialmente llamar a filas a miles de jóvenes ucranianos. Hasta ahora el gobierno se había negado a ampliar la movilización al considerar que no era necesario. Y de los deportes, Sampe, estamos pendientes hoy también de las decisiones del Comité de Competición. Porque durante el día el Comité de Competición va a decidir sobre, entre otros asuntos, los lamentables incidentes racistas en el Coliseo de Getafe, en los que se insultó gravemente al jugador del Sevilla, Acuña, y su entrenador Quique Sánchez Flores. El colegiado recogió los primeros en el acta, pero no los segundos. Podría cerrar parte de la grada. Y también podría sancionar entre 6 y 8 partidos al portero del Rayo Majadahonda de Primera Federación, Cheixar, por acceder a la grada para recriminarle su actitud al aficionado que le estaba insultando también de manera racista.
La Hoz estábamos hablando de lo que puede suponer, las consecuencias que puede tener ese ataque directo a un convoy de una ONG, de World Central Kitchen, que provocó 7 muertos en Gaza. La condena unánime de la comunidad internacional. Después de cerca de 33.000 muertos gazatíes, estos 7 muertos cooperantes podrían suponer un punto de inflexión. Veremos qué pasa en las próximas horas. Estábamos hablando de ello. Ahora voy contigo, Víctor, pero déjame que introduzca un elemento más, porque Pedro Sánchez, ya saben que termina hoy su gira en Oriente Próximo. Ayer ya le pidió explicaciones precisamente a Israel por el ataque a este convoy humanitario. Guillermo Lerma, hola. Hola de nuevo, buenos días, Ángels. El presidente Guille quiere que el gobierno israelí dé la cara y explique con más detalles por qué atacó de manera directa a un convoy humanitario de una ONG que además colabora también con ellos. Sí, ese ataque al convoy de la organización del chef José Andrés lo que permitía a Sánchez es iniciar la gira reforzando e insistiendo en su discurso de condena a la ofensiva de Israel sobre Gaza. El presidente, que visitaba una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, precisamente con el objetivo de destacar el trabajo de las ONG sobre el terreno, aprovechó ese contexto para pedir a Netanyahu explicaciones urgentes sobre el asesinato de los 7 cooperantes. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar. El jefe del Ejecutivo, que además de referirse a ese bombardeo, volvía a pedir un alto el fuego inmediato y permanente, que por un lado suponga el fin de la violencia en la franja, pero también la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás. La gira está sirviendo a la delegación española para constatar el temor que hay en los países de la región a que la escalada del conflicto pueda extenderse por la zona. Esa fue la preocupación que le expresó al jefe del Ejecutivo, el rey de Jordania, Abdalá II, con el que coincidió en la necesidad de que España, junto con los países europeos que van de la mano en esta estrategia, reconozca cuanto antes el Estado palestino, algo que el propio jefe del Ejecutivo ya trasladó a la prensa en esa conversación informal, que quiere hacer antes del verano. Guille, Sánchez está hoy en Qatar y su objetivo es insistir en que este conflicto solo va a acabar cuando se reconozcan los dos estados, aunque para eso los países árabes también tienen que reconocer todos al Estado de Israel. Sí, la gira se va a cerrar en Doha tras pasar las últimas horas en Arabia Saudí. El objetivo de estas 2 paradas es precisamente conocer de primera mano la posición sobre la guerra de Gaza de estos 2 actores que juegan un papel clave en la región. La delegación española considera importante esto porque para que la solución de los 2 estados sea viable se necesita que muchos países del mundo árabe reconozcan también a Israel, algo que no ocurre en este momento. Ese fue uno de los asuntos que abordó ayer con el príncipe heredero Bin Salman en Jeddah y que va a tratar esta tarde Sánchez con el primer ministro y el emir catarís. El presidente tiene previsto también durante la mañana celebrar reuniones con empresarios y con un grupo de mujeres relevantes del país, mujeres que no gozan de los mismos derechos que los hombres, viven tuteladas por ellos de hecho, pero la cuestión de los derechos humanos no forma parte de la agenda de estos encuentros, así que en principio no se abordará en las reuniones con las autoridades, como tampoco se trató ayer con Arabia Saudí el asunto de Telefónica. Dice el gobierno y la Moncloa que eso no es una prioridad en este momento de la gira y lo que se busca sobre todo es abordar la cuestión, la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza. Guille, gracias. Bueno, pues con esa petición que hace el presidente del gobierno aprovechando su viaje a Oriente Medio al gobierno israelí, que dé la cara y que explique el ataque directo a esa ONG, retomamos, Víctor, el análisis sobre este caso y las consecuencias que pueda tener. Pues lo retomo con esto precisamente, coincido con lo que comentaban antes Cristina y Josep, que el 7 de octubre toda la comunidad internacional corrió, como era lógico creo yo, a decir que Israel tiene derecho a defenderse y a recuperar a los rehenes y incluso quebrar la dirigencia de Hamás, pero luego ha quedado patente que la reacción de Israel no solo ha sido exagerada, sino que ha sido inhumana y por tanto pues la comunidad internacional debería haber reaccionado, pero ha reaccionado de una manera mucho más lenta y mucho más tímida y subrayemos aquí, como decía Josep, el liderazgo de Pedro Sánchez, pionero en criticar a Israel. ¿Recordáis cómo desde la derecha se criticó a Pedro Sánchez por pasarse contra Israel? Pues ahora si acaso diríamos que se quedó corto, ¿no? Y la crítica internacional no es suficiente para sacar a Israel de esta deriva, pero sí que es necesaria para la supervivencia, obviamente, de la población en Gaza, eso es lo más importante, pero también para la supervivencia de la propia democracia en Israel, ¿no? Porque con este gobierno de Netanyahu peligra la sostenibilidad de la única democracia en Oriente Próximo, que no está muriendo la democracia en Israel por las bombas extranjeras, porque te esté conquistando
conquistando un poder, sino por las bombas de tu propio gobierno contra la población, ¿no? Y yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo en relación con los ataques a los cooperantes, como comentabas, Ángels, en relación a la inseguridad alimentaria en la franja. Si hay casi 200 cooperantes asesinados, no es un incidente único, es un efecto sistemático. No es un efecto buscado, efectivamente, pero tampoco es un acto aislado, sino uno más en una larga cadena, y quizás no ha habido intencionalidad en esta acción, pero sí que hay una mala intención en el diseño de toda la estrategia de ocupación de Gaza. Y la inseguridad alimentaria es un problema absolutamente horrible con la muerte de estos cooperantes que se dedican a distribuir comida, pero es trágico lo que puede llegar a suceder en Gaza en los próximos meses. La situación ahora es que 1 de cada 3 niños de menos de 2 años sufre malnutrición, pero es que la prognosis es mucho peor. Organismos independientes, apolíticos, y lo subrayo, apolíticos que no están vinculados al gobierno palestino, dicen que Gaza se aproxima a una catástrofe alimentaria y que en unos meses el 70% de la población va a vivir en una situación de catástrofe o de emergencia. Y la responsabilidad de Israel es indudable, incuestionable en la crisis alimentaria, por varios motivos. En primer lugar, algunos políticos y algunos altos cargos han admitido que si la población de Gaza no tiene que alimentarse, bueno, puede ser instrumental para que Hamás libere a los rehenes, o sea, puede formar parte de la estrategia. Han cortado el agua, en segundo lugar. En tercer lugar, han impedido la entrada de comida a la franja y han bombardeado algún centro de distribución también de comida, ¿no? Y aparte de ocupar la tierra cultivable de la franja. Por lo tanto, yo creo que hay una estrategia deliberada y que la opinión pública e internacional tiene que presionar, y hay que agradecer a los líderes internacionales que, bueno, quizás no están consiguiendo todo lo que pueden, pero como mínimo están intentándolo, ¿no? Yo creo que hay una intencionalidad. Voy contigo, Ramón. Yo creo que hay una evidente intencionalidad en los ataques contra los cooperantes. Y que tiene mucho de disuasorio y que tiene mucho de lanzar el mensaje de que sobran en este conflicto, porque el objetivo de Israel es diezmar a la población de Gaza, como lo estamos viendo. A base de bombas y matándola de hambre. Exactamente, se hace a base de bombas, a base de aislarla, a base de matarla de hambre, de sed, intentar expulsarla de un territorio del que además no se quieren ir, porque primero no tienen dónde ir y segundo porque saben que si se van nunca más vuelven, porque se ha pasado, hay más población palestina fuera de la Franja de Gaza que dentro, ¿no? de exiliados y de campamentos, porque saben que una vez que traspasan esa frontera nunca jamás pueden volver. Yo creo que evidentemente hay una intencionalidad en la transmisión de un mensaje de que no se quiere cooperación, de que no se quiere que se les facilite alimento ni ningún elemento de supervivencia, porque de lo que se trata es de no sé si eliminar solo físicamente o de que abandonen Gaza. Yo creo que Netanyahu se ha planteado esto ya como una guerra total. Estamos muy cerca del concepto de genocidio ya, ¿eh? Es una actuación deliberada contra un grupo humano concreto, y esto me parece que tendría que tener una reacción mucho mayor de la que ha habido hasta este momento, y no sé si estos hechos de estos días pues servirán para poner en evidencia esto y pueden cambiar algunos comportamientos, pero yo al mismo tiempo creo que no tenemos que aislar esta situación, este conflicto del otro problema que de una manera más vaga circula por el mundo en este momento, que es la hipótesis de alguna posible guerra de dimensiones, digamos, globales, ¿no? Como se ha dicho a propósito de algunas de las intervenciones de Putin y de algunas de las amenazas. El mismo ataque de Israel a Irán no es un buen síntoma. Me hace pensar que las escaladas territoriales pues están al orden del día, y no quiero ser alarmista, y probablemente pues lo lógico es que estas cosas acaben más o menos, bajando de tensión, pero hay demasiadas señales y hay demasiadas hipótesis que no podemos descartar. Nos tenemos que preguntar qué puede significar que Trump llegue al poder de los Estados Unidos. Tenemos que preguntar todas estas cosas que están en la escena, cuáles pueden acelerar la idea de un conflicto global que parecía una cosa imposible y ahora ya está como concepto sobre la mesa. Y hace años que parecía inimaginable, ¿no? Es que Israel e Irán llevan ya prácticamente un año de guerra en la sombra, y el ataque al consulado iraní en Damasco es una prueba más. Lo que ocurre es que en esta ocasión, a diferencia de lo que ha ocurrido durante los últimos meses, sí que
hay un riesgo evidente de escalada de las hostilidades en toda la zona, con repercusiones a muchas terceras partes, empezando por las propias tropas norteamericanas que están en la zona, y vamos a ver si también el comercio internacional con los cargueros que intentan cruzar el canal de Suez, etcétera. Es una situación terrible y que surge precisamente de lo que comentabais, del fracaso de Israel, y lo habéis subrayado. Hay un fracaso moral evidentemente, y estamos muy cerquita del genocidio, como ha dicho Josep, pero al mismo tiempo es un fracaso también estratégico. Es que no están consiguiendo neutralizar a Hamás. Quizás han debilitado el 50% de sus capacidades, pero son aproximadamente cuentan con aproximadamente quizás unos 500 kilómetros de túneles subterráneos, etcétera, y además de las capacidades militares que tienen un apoyo social. Un estudio reciente que analizaba cómo se había combatido y luchado contra 460 grupos terroristas en todo el mundo, y llegaba a la conclusión que la actuación de las fuerzas militares de manera exclusiva muy difícilmente funciona. Es muy raro, es casi imposible derrotar a un grupo terrorista que tiene un apoyo social única y exclusivamente con la fuerza militar. Lo más factible es que se produzca una reacción en la población, y es lo que estamos viendo, ¿no? Muchos de los familiares de esas 33.000 víctimas, pues seguramente en un futuro van a unirse a Hamás o a un ejército alternativo. Voy a hacer una pausa y a la vuelta retomo la política nacional con la iniciativa del presidente de la Generalitat, con ese clima preelectoral que se vive ahí donde están hoy Ramoneda y Víctor Lapuente. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:20 de la mañana, 8:20 en Canarias. En el abierto Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y Cristina de la Hoz. Les decía que se notan ya que estamos cerca de las elecciones catalanas, porque ahí cada partido que se presenta a estos comicios ya va marcando su estrategia. Pere Aragonés se ha adelantado a Carles Puigdemont y ha presentado un plan jurídico que, según él, avala que se haga un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Radio Barcelona, Xavi Abelló, bon dia. Hola, buen día, Àngels. Xavi, dice Aragonés que el artículo 92 de la Constitución ampara el referéndum, pero hay un detalle importante y es que eso tendría que pasar por el Congreso.
Sí, el artículo 92 establece que se pueden hacer referéndums consultivos para las decisiones de especial trascendencia y Aragonés lo contempla como mecanismo para poder justificar un referéndum pactado en el marco de la Constitución. Implicaría un acuerdo con el Gobierno que el Congreso debería validar y también la firma del Rey. Para defenderlo, Aragonés se coge a un informe jurídico que encargó él mismo hace 6 meses a un organismo de la Generalitat, que está dirigido, por cierto, por un exdiputado de Esquerra, Joan Ridao, para defender esta tesis y dejar claro que acordar un referéndum es cuestión, a su juicio, de voluntad política, no un problema legal. Por ello, después de que ayer el Gobierno volviera a dejar claro que no piensa transitar ese camino, Aragonés insistió. Ens diuen que és impossible, però el que sabem la gent d'Esquerra Republicana és que impossible no surt al nostre diccionari, que ho farem possible. Nos dicen que es imposible, pero imposible no sale en nuestro diccionario, afirmó Aragonés, que hace ahora esta propuesta con el objetivo de retomarla y ponerla encima de la mesa del Gobierno si después de las elecciones del 12 de mayo vuelve a lograr la presidencia. Este informe jurídico presentado ayer justifica que la poca definición del artículo 92 y el hecho de que la Constitución no lo prohíba expresamente, pues permitiría justificar que se pueda hacer un referéndum que sería consultivo solo en Cataluña y para una pregunta sobre la independencia, clara, una pregunta de sí o no, para la que Aragonés no quiere establecer ningún umbral mínimo de participación. Xavi, gracias. Buenos días. Bueno, pues ante este planteamiento de Pere Aragonés, en Moncloa creen que el candidato aragonés, que así le llamó la portavoz del Gobierno Pilar Alegría de ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, candidato aragonés, ya solo con la manera de nombrar a Pere Aragonés ya se veía claro que todo tiene detrás una estrategia electoral. Dice que Aragonés está en campaña, considera el Gobierno, y que por eso vuelve a insistir con el tema del referéndum. David Junquera, habla de nuevo. Hola, muy buenas. Y es una cuestión que el Gobierno ni se plantea. En ningún caso dice que va a aceptar el referéndum. No, para nada. Intenta dejar Aragonés la pelota en el tejado de Moncloa. Dice que todo es cuestión de voluntad política, lo escuchábamos ahora mismo, pero en el Gobierno no se han andado con chiquitas. Despeje y balonazo a la grada. No compartimos en absoluto esa posición, esa propuesta que hoy trasladaba el candidato aragonés. Nuestra posición es clara y es radicalmente contraria. En esta respuesta de Pilar Alegría hay un matiz importante y no es solo el de la posición clara y radicalmente contraria, es este. El candidato aragonés. Para Moncloa lo de Aragonés no es más que otra oferta dentro del catálogo de esta primavera-verano electoral que se nos echa encima. Creen que se ha quitado el look de presidente para ponerse el de candidato. Os acordaréis cuando Sánchez le decía a Rajoy aquello del no es no. Pues ahora la fórmula es no y no. No sé si está en la hoja de ruta del Gobierno este referéndum y si creen que esto condiciona directamente la legislatura. Gracias. Casi le podría responder con 2 monosílabos seguidos, no y no. Dicen en el Ejecutivo que quedan 3 años y medio de legislatura bajo la fórmula de la concordia y el diálogo y que la posición de Aragonés no es ahora mismo mayoritaria en la sociedad catalana, así que no le dan mayor importancia. David, gracias. A vosotros. Queda todavía un poco para que empiece la campaña electoral para las elecciones en Cataluña. De hecho, este viernes empieza la campaña electoral para las que tenemos antes, que son las elecciones en Euskadi. Pero, Ramoneda, yo no sé si nos vamos a tener que ir acostumbrando ya a este tipo de anuncios y de proclamas. Sí, por supuesto, porque es una situación muy complicada. Es muy difícil cómo moverse en esta campaña electoral cada uno de los actores, ¿no? Sí. Empezamos porque las elecciones de candidatos ya son indiciarias. Es decir, ¿por qué Junts por Cataluña asume que Puigdemont lo sea todo? Pues por una razón muy prosaica, porque Junts por Catalunya es un universo de múltiples actores que están buscando recolocarse en el escenario y que en este momento la única posibilidad de que no haya una pelea entre ellos es que salga Puigdemont y se ponga delante. Es tan sencillo como esto. Todo lo demás es literatura política, digamos, ¿no? Al presidente Aragonés le ocurre algo parecido. El presidente Aragonés convocó elecciones probablemente pensando, porque él lo venía repitiendo mucho, que Puigdemont no se presentaría, y ahora se encuentra un poco atrapado por el personaje de Puigdemont, que un sector del independentismo pues le da una cierta aureola mítica, ¿no? Esquerra siempre ha optado en unos parámetros de prudencia política que no han sido siempre los de Junts, y moverse en este territorio en una campaña electoral y con personaje que tiene todavía un ascenso importante, con un sector
quizás no tanto como algunos se imaginan, pero con un sector significativo del independentismo, pues su posición es muy apurada. Entonces ha querido hacer un gesto que se situara un poco en una situación de retorno a las exigencias de 2017. El problema de esta elección, y este problema vale para Puigdemont, para Aragonés, para Illa y para todos, es que no estamos en 2017. Estamos en una etapa en que la sociedad catalana no espera un retorno a 2017. Espera un cambio de situación, una especie de reorganización después de lo que han sido estos años, ¿no? Y aquí es mucho más delicado y complicado encontrar el tono para todos. Illa en este momento juega con una cierta ventaja porque puede ser el voto de todos aquellos que han dicho, bueno, hay que entrar en otra etapa, la amnistía parece que funciona, etcétera, etcétera. Pero también puede correr riesgo, es decir, el riesgo, por ejemplo, a veces de desplazarse demasiado a la derecha, que le puede hacer perder un voto de incluso de la propia Esquerra Republicana. Todos están en situaciones. Puigdemont sí, disfrutará de su imagen, de la figura un poco de héroe que se ha ido construyendo, pero cuidado, que hay muchos sectores que le votaron que ahora no se lo pensarán mucho porque son conscientes de que ya están en otra etapa, y así sucesivamente. Por lo tanto, esto crea un clima muy complicado de gestionar, en el que abundarán las proposiciones, digamos, un poco fuera de lugar o que no corresponden con lo que nos podíamos imaginar. Víctor. Coincido mucho, yo creo que Esquerra Republicana no sabe qué mensaje electoral lanzar en campaña. ¿Qué ruta es la que va a seguir hasta el 12 de mayo? Si va a ser el camino a la independencia como Junts o va a ser el camino al centro de atención primaria o a la escuela como el PSC. Y Esquerra Republicana está en medio, ahí atrapada entre el sueño de la independencia y la realidad de los servicios públicos que se están deteriorando en gran parte de Cataluña. Y ayer rescataron una idea que es doblemente vieja, porque hace 2 meses el presidente de la Generalitat, Aragonés, decidió no llevar esta misma idea del referéndum a la mesa de partidos, ¿no? Porque entonces estaban en marcha las negociaciones de los presupuestos de la Generalitat y la ley de amnistía. Ahora en plena pre-campaña pues sí que la saca. Y en segundo lugar es una idea vieja también porque ya la ha abanderado Junts. Están de hecho en el pacto firmado con el Partido Socialista que Junts iba a impulsar este tipo de referéndum. Sí que me gustaría hacer una precisión, porque está hablando mucho sobre que no es viable jurídicamente. Yo creo que el referéndum no es viable políticamente, pero jurídicamente yo creo que el informe del Instituto de Estudios de Autogobierno, que está liderado por una persona que sí que había estado vinculada a Esquerra Republicana, como Joan Ridao, pero que es un excelente jurista, es un experto en la Constitución, y él yo creo que tiene razón cuando dice que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional evidentemente solo avala los referéndums que se votan por parte de todos los ciudadanos españoles, pero al mismo tiempo hay una cierta indeterminación constitucional en el artículo 92 y que como no se especifica el ámbito territorial no haría una falta una reforma constitucional, sino que el referéndum, si es acordado pues con el gobierno, se podría llevar a cabo. Dicho esto, enfatizo, el problema no es jurídico, creo que el problema es político, y si la mayoría de españoles seguramente preferiría un referéndum sobre la ley de amnistía que sobre la independencia en Cataluña, ¿no? Porque eso es algo que solicita desde la extrema derecha hasta mucha gente del Partido Socialista, incluyendo Felipe González, cuando dijo aquello de, bueno, yo cambié en un tema muy importante de opinión, que es en la OTAN, y entonces sometí ese cambio a la opinión pública española mediante un referéndum, porque usted, señor Pedro Sánchez, no hace lo mismo. Pues esa me parece que es una interpelación válida, una crítica política, porque yo creo que la cuestión aquí es que estamos delante de un problema político, no de un problema jurídico. Cristina. Yo estaba escuchando a la ministra portavoz y estaba pensando en ahí la hemeroteca, cuidado con la hemeroteca, ¿no? Porque tenemos tantos no, si no es con la ley de amnistía, que podemos aplicar la misma credibilidad a los no es con un referéndum consultivo, ¿no? Los antecedentes creo que nos permiten ser bastante escépticos sobre qué va a hacer el gobierno si después de las catalanas va a seguir dependiendo de los mismos socios. La composición del Congreso de los Diputados va a seguir siendo la misma y va a seguir necesitando todos y cada uno de los votos, ¿no? de ese amplio grupo de partidos políticos entre los que se encuentra RC y Junts. Y si conseguir los votos para la investidura de Sánchez pues dieron lugar a una ley de amnistía que era imposible, a lo mejor asegurar la continuidad de la legislatura pues le hace al gobierno de repente pensar que efectivamente, como dice Víctor, cosa que yo no comparto, que no hay ningún problema jurídico en considerar que
que los ciudadanos de Cataluña son objeto de soberanía para opinar sobre un tema que afecta al conjunto del país. Cristina, yo no creo que no haya ningún lícito, problema, yo no pero lo comparto, pero... sí, yo estoy encantado de discrepar, no hay ningún problema, pero yo sí que creo que hay problema jurídico. Simplemente creo que esos obstáculos se podrían superar. Lo que ocurre es que no existe la voluntad política, ¿no? Y me parece muy bien que no haya la voluntad política, porque creo que en general la opinión pública en España es contraria al referéndum y contraria también a la ley de amnistía, pero yo creo que jurídicamente sería posible, ¿no? No, bueno, en eso comparto, o sea, estoy convencida de que si el gobierno finalmente asume que tiene que pasar por un referéndum consultivo, bueno, que se diría es consultivo, ¿qué tiene de malo, no? Preguntar a los catalanes qué opinan sobre este tema, se encontrará y saldrán juristas, muchísimos juristas explicando que es perfectamente factible hacer un referéndum en Cataluña sobre una cuestión que nos afecta a todos los ciudadanos, porque es que afecta a la integridad territorial de este país y creo que evidentemente eso es una cuestión de ámbito nacional y que afecta lo mismo a un malagueño que a un gallego que a un catalán. La legislatura va a continuar. Es verdad que se han adelantado las elecciones catalanas, pero esto era un asunto que no iba a abandonar ni RC ni Junts. Es decir, lo habían dicho clarísimamente, ya tenemos la amnistía y ahora vamos a por el referéndum. Que lo haya acelerado por el calendario electoral catalán, bien, pero que no solo es una cuestión del candidato Aragonés ni del candidato Puigdemont, es que esto estaba contenido en los pactos. Que se va a hablar de esto, que a cambio que ofrecía el gobierno, pues ofrecemos quizá un nuevo estatuto, un nuevo bien, pero que había una mesa para hablar de estos asuntos. Sí, el gobierno se había comprometido en una mesa para hablar de estos asuntos, en la que se supone que iba a proponer una alternativa porque no estaba de acuerdo con el referéndum. Yo tuve ocasión en la noche 24 horas de preguntarle al propio Zapatero, ¿va a haber referéndum consultivo? Dijo no, porque esa es una medida que divide, no que une. Vamos a ver cómo evolucionan las circunstancias después de las elecciones catalanas y de las europeas, y hay que recordar que Sánchez va a seguir necesitando los mismos apoyos y que de la misma manera que se nos ha venido negando la posibilidad de una ley de amnistía, yo creo que se va a abrir esta legislatura el debate, el gobierno va a abrir el debate sobre un referéndum consultivo en el que se va a reconocer al pueblo catalán como soberano para decidir una cosa que nos afecta a todos los españoles. Veremos qué pasa y veremos además cómo sigue, porque, insisto, estamos en la precampaña electoral catalana. Nos queda todavía toda la precampaña y toda la campaña hasta las elecciones del 12 de mayo. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el tema de Mónica Oltra.
Ángeles Barceló. 9:36 de la mañana, 8:36 en Canarias, en el abierto Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y Cristina de la Hoz. Vamos con el tema de Mónica Oltra, porque yo no sé si ella hoy está pensando eso de que el tiempo lo pone todo en su sitio. Es muy probable que hoy Mónica Oltra piense en ello, porque el juez que investigaba si ella encubrió a su exmarido en los abusos que él cometió, de hecho él está condenado por ello contra una menor tutelada, pues ese juez ha archivado provisionalmente la causa contra la ex vicepresidenta del Govern Valencià. Radio Valenciana, Talents, bon día. Bon día, Ángels. Y no solo es que haya archivado la causa, sino que cuando uno se lee el auto del archivo, el juez dice que no hay ningún indicio de delito en la actuación de la ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Es un auto de 96 folios y el magistrado ha concluido que no se ha acreditado ni siquiera al nivel propio de los indicios que Oltra ni cualquier otro de sus colaboradores investigados diesen alguna indicación para ocultar el caso de abusos a una menor protagonizado por el exmarido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, que está en prisión. Afirma que tampoco hubo intentos de desacreditar a la víctima. Añade que todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales contra los investigados se han desvanecido por completo al ser practicadas todas las diligencias necesarias. Son sospechas o elucubraciones. Y aunque la resolución puede ser recurrida, el instructor es tajante. Finalizada la instrucción, oídos todos los investigados, tomando en consideración las declaraciones de todos los testigos y muy en particular el de la propia víctima, examinada la copiosa documental y el tráfico de 48 correos electrónicos entre los investigados y otros, no subsiste indicio racional de criminalidad alguno. Esto es lo que dice el auto, y después de este archivo, Ana, anoche decenas de personas salieron a la calle para apoyar a Mónica Oltra públicamente y su partido, Compromís, dice, le abre la puerta, dice que puede volver a la política cuando ella quiera. Sí, una concentración a la que asistían muchos miembros de Compromís. El partido de Oltra afirma que tiene las puertas abiertas para volver a la primera línea política. Defienden que en junio del 22 se adoptó la decisión correcta, la de dejar el gobierno valenciano para anteponer el proyecto político a la situación personal. Ahora han desaparecido las circunstancias que llevaron a esa renuncia, lo dice Águeda Amico, que es portavoz de Compromís en el Congreso. Ella puede hacer lo que quiera. Tiene los brazos abiertos y esta organización le da todo el apoyo para que, si quiere estar en primera línea, en segunda, en tercera, lo que quiera, lo que ella quiera, porque es una referente. Y por su parte, por el PP hablaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que respeta la decisión judicial, que es recurrible, matizaba, pero más allá de eso, Oltra debería pedir perdón. He dicho, digo y diré, el no haber pedido perdón a Maite es un acto que no es de recibo. Y la causa contra Oltra, Ángel, se iniciaba por una querella presentada por la asociación Gobiernate de la exdirigente de Vox, Cristina Seguí, a la que se adherió la formación de extrema derecha después. Ana, gracias. De nada. Tiene muchas aristas este tema. Primero esa campaña contra ella, lo que supuso para el govern que había salido del Pacte del Botànic, y tiene la arista de la reparación, ¿no? Y de plantearse, y ahora que... Y con esto yo ayer le escribí a Ángeles Caballero y pensé, seguro que en tu cuaderno tenías, Ángeles Caballero, buenos días. Buenos días. Y vas a anotar algo sobre qué pasa ahora, qué pasa después. Sí, es una reflexión que yo creo que merece cierto reposo, porque echando un poco la vista atrás, y no hay que irse demasiado lejos en el tiempo, a ese momento, y que lo habéis recordado y se está recordando desde el mismo momento en el que ayer el juzgado número 15 de Valencia archivó la causa, cuando dijo Mónica Oltra, al dimitir, que su caso pasaría a la historia de la infamia política, jurídica y mediática en este país, con esa voz entrecortada con la que lo dijo, pero al mismo tiempo con esa rotundidad. Y eso ocurrió hace muy poco, como te digo, hace 21 meses, cuando un juez la imputó por haber ordenado supuestamente encubrir los abusos sexuales de su entonces marido, que cometió sobre una menor tutelada en un centro de menores de la Generalitat en el que trabajaba. A Luis Icardi Ramírez, porque las parejas de los y las políticas tienen nombres y apellidos, una sentencia del Supremo lo mandó a la cárcel porque se juzgaron y comprobaron los hechos deleznables de los que se le acusaban. Pero luego tenemos a Oltra, que dimitió en su momento, quizá movida por su conciencia, por aquello de que la nueva política era necesariamente y tenía que ser diferente a la vieja, y ayudada y empujada por sus amigos y sus enemigos, que en estos casos a veces suelen ser casi lo mismo, y empujada también por una extrema derecha, a la que sinceramente le importaban y le importan un bledo Oltra, su pareja, y la menor tutelada, y qué cosas, con lo que deshumanizan ellos al contrario, y sobre todo a los menores que vienen a España, y aquí bien que de repente les dolía, porque se trataba de tumbar al gobierno de coalición de entonces,
que no era Oltra el objetivo, era el Botanic. Dimitió, se fue y adiós. Hasta ayer, día en el que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia archivó provisionalmente la causa porque tras más de 2 años de investigación el juez no aprecia, y lo habéis dicho, indicios de la comisión de delito alguno, una resolución que no es firme y aún puede ser recurrida. Yo creo que España entierra mucho mejor de lo que reinserta y de lo que repara. Y aunque aún es pronto para saber lo que sucederá con la que fue vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, lo que sabemos es que desde ayer en sus redes sociales hay silencio. También hay silencio, por cierto, en las redes sociales de Ximo Puig. Permanece ella con esa frase de su biografía en la que dice que su tarea ahora consiste en combatir las injusticias desde la abogacía y la mediación, y permanece fijada en ese tuit su foto con una camiseta en la que se lee una cita de la filósofa y política Angela Davis: ya no acepto las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Para lo que aún no es pronto, creo, es para lamentar, o al menos yo así lo hago, que compenso y parezca que compensa tampoco entrar en política. El desgaste brutal que supone que tu vida pase de ser privada a pública, o una carrera a la que parece que uno solo puede aspirar si viene limpio de polvo y paja, hasta el extremo, sin familia y sin amigos, sin pasados, sin redes sociales, con una coraza, eso sí, de titanio que aguante todos los golpes para que nada nos pese. Un calvario con pocas posibilidades de resurrección. No es mi intención exculpar a todos los políticos, pero me niego a meterlos a todos en el mismo saco, en esa maldita caja de todos son iguales, en la que sacamos pecho con el juez que todos llevamos dentro, severo, incapaz de conceder segundas oportunidades. Esta es una de tantas historias a las que habría que dedicarle un tiempo reposado, una reflexión, ese del que a lo mejor no disponemos, o lo que es peor, que no tenemos intención de buscar, porque enseguida encontraremos al siguiente o a la siguiente para colocar en la diana. Así que me temo, Ángels, que celebraciones en mi caso hoy tengo muy pocas. Y es que planteo, y lo decía también a las 8, Víctor, yo creo que este es un tema que nos... el otro día hablábamos mucho, y sacó la idea además Nacho Corredor, aquí en la tertulia, cuando se apartó a Ábalos y tal, decía Nacho, un día tendremos que abordar el debate de la reparación, de la reinserción en la política. Y yo creo que el caso de Mónica Oltra, primero porque la campaña iniciada por la ultraderecha, pero a la que se sumó la derecha del Partido Popular, no fue contra ella personalmente, sino fue, como tú decías, contra el Pacte del Botànic, contra un gobierno de progreso en la Comunitat Valenciana. Ella fue la víctima y, claro, y la pregunta es, Víctor, ¿y ahora qué? Pues muy de acuerdo con Ángeles y con Ángels, ¿no? Y creo que la muerte política en España llega muy rápido, se cercenan las carreras de los políticos por escándalos de manera muy temprana, y a poco más de los 40, ni tan siquiera antes de los 50, pues muchos acaban fuera, pero la resurrección llega muy tarde, si llega, ¿no? Y me gustaría hacer dos precisiones. En primer lugar, se ha hablado, creo que es un daño irreparable que se ha causado a Mónica Oltra en ese sentido, pero también me gustaría precisar, no me gusta mucho el término que se utiliza por parte de determinados críticos de lo que ha sucedido, de que esto es un ejemplo de lawfare o guerra judicial. Yo creo que esto es una guerra política, una persecución política muy fea, con la ultraderecha movilizando todos los recursos, y yo creo que esto muestra la resolución ayer, que no tenemos un sistema judicial torticero, sino unos actores que intentan torcer el sistema judicial constantemente, ¿no? El supuesto encubrimiento que se ha revelado falso de Mónica Oltra sucedió en 2017. La decisión judicial de sobreseimiento del caso llega ahora. Imaginad cuando hubiera llegado una sentencia firme si se hubiera seguido la instrucción. Estaríamos hablando de más de 10 años, ¿no? Y se dice que Oltra ha sufrido una injusticia brutal, pero yo creo que ha sufrido la justicia brutal de España, ¿no? De un caso larguísimo, exageradamente largo, con un análisis de 46.000 correos electrónicos, sí. y persiguiendo tanto a Mónica Oltra como a 15 cargos de la Consejería de Igualdad. Se ha hecho una macro causa de lo que evidentemente era un micro caso, para llegar a la conclusión, ¿no?, de que pues se han desvanecido por completo los indicios que había al principio. A mí me parece terrible. Y la otra precisión, en línea con lo que comentaba Ángeles, yo creo que hay que separar el supuesto delito de la pareja de una política, ya sea Mónica Oltra u otras políticas españolas en activo en estos momentos, cuyo nombre no quiero decir, pero todos podemos imaginar, de los supuestos delitos de esa política, ¿no? Que en el caso de Mónica Oltra pues no han sido tales, y en el caso de otros pues ya lo veremos, pero de momento hay que separar. Cristina. Vamos a ver, bueno, a mí me tocó cubrir aquella crisis. Oltra se resistió a dimitir hasta el ultimísimo momento, o sea, le costó, y en muy buena medida lo hizo empujada por miembros de su propio partido y del PSOE. Y de su socio. Y de su socio. Yo estoy en aquellos momentos hablando con el entorno de Ximo Puig y con algunos consejeros que decían que el caso era gravísimo, un caso por el que el marido había recordado
ha sido condenado, que el caso era gravísimo y que tenía que dimitir porque su permanencia era la que estaba poniendo en peligro el Pacto del Botánico. Lo recuerdo perfectamente aquella época. No es el primer caso en que un político dimite por un asunto judicial del que luego es exonerado. Tenemos más casos en España que han afectado a todos los partidos políticos y muchos en Valencia y muchos en la Comunidad Valenciana, de políticos imputados, luego juzgados y exonerados. Y esto, bueno, se habla, exactamente recordaba Víctor, la Laufer, bueno, esto ha sido una situación que se ha dado en otras ocasiones con el agravante de que llega tarde, de que la justicia no puede pasarse 10 y 15 años instruyendo causas que no merecerían un periodo de instrucción tan largo. ¿Qué hubiera dicho Mónica Oltra? Si se hubiese encontrado, que quiero recordar que fue el azote de los casos de corrupción del PP valenciano y que fue como ella se dio a conocer políticamente, si se hubiese tratado de una consejera del PP, cuyo marido, de una consejera del PP que lleva los temas de asuntos sociales, cuyo marido es responsable de un centro de menores y que abusa de una menor tutelada? ¿Qué hubiera dicho? Y con razón, porque al margen de las responsabilidades judiciales, estoy convencida de que Mónica Oltra hubiera apelado a las responsabilidades políticas. Y luego, finalmente, está en perfectas condiciones para ser rehabilitada políticamente por su partido. Iba a decir incluso la maldad de que, a pesar de algunos de los dirigentes del mismo, ¿no?, que la posible vuelta de Oltra no sería la mejor de las noticias. Pero creo que aquí se abre un debate muy interesante precisamente sobre si se deben asumir o no responsabilidades políticas, aunque no las tengas judiciales, y sobre si políticamente debe ser rehabilitado, que me parece que es un debate que en este país no hemos abordado. Ramoneda. A mí me parece que lo que es tremendo de todo eso es esta idea de que en la política vale todo para tumbar al adversario, y esto lo hemos visto muchas veces, y este caso es un ejemplo, y además se va hasta donde sea, y con un factor añadido, que por las mismas razones los compañeros de la persona, digamos, afectada, señalada, no son precisamente cómplices suyos, es decir, prefieren apuntarse a la inculpación que no asegurarse de que la culpa no era justificada. Por tanto, todo esto genera un clima muy propio de la política, pero que a mí me parece francamente indecente, y que habría que luchar para que estas cosas no ocurran, y que realmente sea solo cuando se tienen pruebas muy contundentes que se hacen operaciones de destrucción de este tipo, y que los propios compañeros sean capaces también de detectar y ver si hay o si no hay. La justicia sí tarda mucho y no tendría que tardar tanto, pero la política, la cultura política no tendría que tener esta manera de hacer, de cuando alguien estorba se le echa sin más contemplaciones. Y esto nos llevaría, Ángeles, a lo que tú decías, ¿no? ¿Quién querrá dedicarse a la política? Claro, a mí es un tema que me preocupa, porque como se nos van sumando y vamos teniendo cada día protagonistas, parejas de protagonistas de la vida política también señalados por según qué motivos, que a mí es algo que me preocupa cuando hablamos de esa desafección o ese caer en ese brochazo tan gordo y tan facilón, ¿no? De al final solo entran un puñado de inútiles que van a trincar, y este mensaje se ha digerido pero rapidísimamente en buena parte de la ciudadanía. Y yo en este caso, y hablando le llevo también dando vueltas desde ayer, no solo desde que hablé contigo, Ángel, sino también de la frase también de Carlos Mazón, cuando habla de ese respeto por las decisiones judiciales. Hombre, faltaría más, pero luego hablar de pedirle perdón a Maite, ¿no?, a esa menor. Bueno, yo creo que no debemos tener esa especie de orgullo, de soberbia mal entendida. También en cierta medida hay que pedirle disculpas a Mónica Oltra y a otros políticos y políticas a los que hemos juzgado de manera severa al primer golpe y al primer efecto, y que luego la justicia efectivamente ha archivado sus causas. Sí, tenemos bastantes casos en Valencia. El de Rita Barberá falleció, pero luego el tema del pitufeo por el que ella había sido imputada quedó en nada. Y hay otro caso que yo sé que voy a citar a alguien que tiene cuernos y rabo de diablo, que es Francisco Camps, al que se le llevó por delante el tema de los trajes. Luego ha tenido un montón de juicios, pero todos se lo han ido archivando. Es decir, que tenemos más casos. En todo caso, todo depende de dónde pones el listón.
Y el listón no solo se lo pones a los demás, el listón también te lo Por pones eso. a ti mismo. Víctor, ¿qué ibas a decir? Algo breve, por favor. Bueno, Víctor. miremos el lado positivo, la oportunidad política para la vuelta de Oltra, ¿no? Por la doble circunstancia de que en estos momentos se empieza a negociar entre Compromís y Sumar la lista para las elecciones europeas, y Compromís quiere un puesto dentro de los 4 primeros, y en segundo lugar por la ausencia de liderazgos fuertes como los de Joan Ribó, por ejemplo, en Compromís, ¿no? Que facilitan la vuelta de Oltra. Dejadme que dedique el último minuto y medio, quédate aquí ya por lo que queda, te quedas aquí, Ángeles, porque estamos pendientes de la llegada, había anunciado que volvería a España el expresidente de la Federación Española de Fútbol, que volvería el día 6, que es el sábado, si no me equivoco, pero todo parece indicar que ahora mismo está a bordo de un avión que en un poquito rato va a aterrizar en el aeropuerto de Barajas, y ahí está Antón Meana. Antón, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángel? Eso es lo Buenos previsto, días. que aterrice en pocos minutos. Sí, lo previsto es que aterrice en pocos minutos, tan pocos que viene con adelanto. Estaba previsto para las 11 y si no falla la aplicación a las 10:30 estaría aquí en Barajas. Ya está entrando el vuelo en territorio español y sí, a las 10:30 aterriza con mucha policía en la terminal y sobre todo con muchos medios de comunicación, compañeros de radio, de televisión, prensa escrita, que ahora mismo están copando esta terminal del aeropuerto de Barajas, la sala 1 de la terminal 1, y la duda es si a Rubiales le van a detener antes de llegar a este punto, claro, o si va a hacer el paseillo de la prensa después de que ayer cogiera ese vuelo inesperado desde Santo Domingo hasta Madrid. Porque no se sabe si le detiene en el mismo momento que llega a España o le van a dar tiempo de que vaya a su casa, deje la maleta y que se ponga en la disposición de la justicia. Eso es, llevamos preguntando desde que arrancó hoy por hoy eso, si como tiene orden de detención le van a detener en cuanto ponga un pie en España, o van a entender su buena fe y que le permitan ir en taxi él y presentarse de manera voluntaria. Esa pregunta no tiene respuesta ahora mismo, y por ese motivo, pues como si fuera un recibimiento de un equipo que gana la Copa de Europa, está la terminal llena de periodistas y de curiosos para ver si ven a Rubiales por primera vez desde que se marchó a República Dominicana. Pues vamos a hacer una cosa, Meana, como pase lo que pase, el avión aterrizará, le veamos a él o no, pero aterrizará en tiempo de hoy por hoy. Cuando tengas novedades nos pides paso y volvemos a Barajas. Gracias, Ángel. Venga, hasta ahora.
con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Nueve 56 minutos de la mañana, 8:56 en Canarias. Vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Y qué viene ahora? Vienen ahora, vamos a centrarnos en una sensación extrema. A evitar, sí, evitable, no siempre, por desgracia. Vamos a hablar en el Rincón y la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado ya en unos minutos de hacer el ridículo. Pero necesitamos la colaboración de todos nuestros oyentes, como es habitual. 900, 100, 800, para que nos cuenten cuándo hicieron el ridículo, dónde, cómo, qué pasó. Los miembros del equipo no vale que llamen. No, porque coparían la sección. Entonces, esa historia en la que hicieron el ridículo, no lo vieron venir, no lo supieron evitar, cómo se redimieron de ello. O otra circunstancia, que es la vergüenza ajena, que es el ridículo del otro. ¿Lo pudieron parar? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se vive con eso? 900, 100, 800, hoy hacer el ridículo. Y en cartas... No vamos a hacer el ridículo. No, hacer el ridículo a través de historia. Vale, nosotros no. Vamos a intentar... Nosotros vamos a ver. Sí, vamos a intentarlo. Aunque lo haremos, seguro. Bueno, cartas desde el más allá. Roberto Villar le ha escrito hoy La oveja Dolly. Y nosotros que llevamos esto de las canciones al extremo, pues estamos hablando de Dolly Parton. Ya he pensado que esta yo creo que es una manera de hacer el ridículo. Yo creo que ahora mismo... Sí, Javier del Caballero, con estos bueyes tengo que arar. Para que te hagas una idea. Ahora mismo Javier del Pino está teniendo una úlcera y da urgencias. Bueno, pues nada, este es el tema. Y después viaje de ida. Hoy vamos a ver un viaje doble porque viajamos a la vida de Serafín y Joaquín, los hermanos Álvarez Quintero. Bien. Una vida que recuperamos, recuperar un documental, Sembrando Sueños, de Alfonso Sánchez. Y la verdad es que yo me sorprendo porque yo también era de los que pensaba que esto era caspa, pura caspa, los hermanos Álvarez Quintero. Y oye, después de ver el documental, empieza a cambiar de opinión. Vale, pues hoy viajaremos, la biografía de los hermanos Álvarez Quintero. Y vamos a cerrar el programa con la charla de los miércoles. Vamos a conocer un poco mejor a un personaje curioso, a Marcos Fernández Fermosel, la persona que más ha tensado a Wikipedia porque ha sido empresario de éxito, presidente de un club de fútbol, del Real Valladolid, escritor, viajero, se convirtió al budismo y también ahora saca disco con su banda. Para todos aquellos que suelen decir, si yo tuviera la oportunidad de volver a empezar, si ya sé que es demasiado tarde, pero si pudiera hacer... A él que le queda si vuelve a empezar. Venir aquí. Vale. Una vez que venga aquí ya estaría todo hecho. Pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20. Víctor Lapuente, Josep Ramoneda, Cristina de la Hoz, Ángeles Caballero, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.